Mucha alegría de estar aquí con ustedes en este quinto domingo de Pascua. Y quisiera compartirles algunas ideas y algunas experiencias. En primer lugar, la lectura que escuchamos al principio nos habla de los apóstoles ocupados en las cosas sociales y que se ven urgidos de buscar a otros hombres para que ellos puedan ponerse a predicar, a orar y a enseñar. Esta escena que habla de los diáconos, etcétera, nos recuerda recientemente una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, una revista alemana, el pasado febrero, donde ante la necesidad actual de vocaciones, de sacerdotes, el Papa habló de la posibilidad de que hombres casados pudieran acceder al sacerdocio, lo que se llama técnicamente los viri probati, o los hombres probados en la fe, no para ser sacerdotes de manera total, sino para realizar algunas funciones sacerdotales, por ejemplo en poblados distantes, necesitados, aislados. Evidentemente es una cosa que está en estudio. Sabrá Dios si se apruebe o no, pero el simple hecho de hablarlo, de decirlo, nos muestra una iglesia, dice el Papa, que debe estar atenta a la voz del Espíritu, a las necesidades y saber enfrentarlas, saber encararlas. Hoy, ante la urgencia de vocaciones y sacerdotes, se ocupa, sí, la oración, la formación de los jóvenes, de hacer fascinante, atractivo, impactante el Evangelio del Señor. Pero también, y como desde hace 50 años, seguir promoviendo la formación de los laicos, hombres y mujeres, que puedan disponer sus talentos al servicio de la iglesia, al servicio de sus hermanos en los distintos niveles eclesiales. En segundo lugar, también hoy el Evangelio habla de esas habitaciones que Jesús, nuestro Señor, nos prepara. El que conoce a mí, conoce al Padre. A donde yo voy, ustedes me seguirán. ¿A dónde vas, Señor? Sí, el Señor habla de esas habitaciones en el cielo que nos preparará. También en el mes de febrero asistí a una reunión de secretarios de las conferencias en Bogotá, Colombia, y allí un ilustre sacerdote, pensador católico, Gustavo Gutiérrez, tocaba este punto y nos platicaba: cuando una persona muere, se dice, se fue a la casa del Padre. Y él se decía, ¿la casa del Padre? ¿Y esta qué es? ¿Y la casa donde vivimos, que no es la casa del Padre? ¿Cómo es entonces que nos vamos a la casa del Padre? En todo caso, dice, cuando muere, se irá a otra habitación. Ese pensamiento tiene todo sentido con lo que dice hoy la lectura. Yo también creo que la casa del Padre es esta, donde vivimos. No solamente la iglesia, también la casa donde habitamos.
donde comemos, donde dormimos, donde platicamos, donde vivimos fiestas y donde sufrimos. ¿Sí? La casa del Padre es aquí también, porque aquí habita el Padre con nosotros. Aquí nos sentimos abrazados, amados, perdonados. Allá, sí, Jesús nos prepara otras habitaciones. Allá, porque allá también es la casa del Padre. Les platico unas cosas. Esta semana tuvimos la asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en El Salvador. Estuvimos reunidos las conferencias de 22 países que conforman Latinoamérica, y también estuvo invitado Estados Unidos, Canadá y obviamente los países del Caribe. Fue una reunión muy importante que se celebra una vez cada 2 años, donde se busca el sentir de todo Latinoamérica y de todo el continente. En esta ocasión, el Papa Francisco mandó una carta, como siempre, hermosa y fuerte. 2 puntos tocó. Primero, luchar contra la corrupción que carcome poblaciones enteras a lo largo y ancho del continente, especialmente de Latinoamérica, y deja en la miseria a tantos pueblos. No podemos permitir que siga este cáncer que destruye, que enferma toda la sociedad. Y en segundo lugar, fíjense, una idea muy hermosa. A nivel continental se está celebrando también una fiesta de una virgen que se llama Nuestra Señora de Aparecida, descubierta hace casi 300 años en Brasil. Esta virgen, una pequeña imagen, fue descubierta en el río por unos pescadores a las orillas del río, en medio del fango. Allí fue encontrada esta imagen de Nuestra Señora de Aparecida. Y dice el Papa, porque allí, en medio del fango, allí también ella está, esperándonos, acompañándonos, para infundirnos esperanza, para sacarnos adelante. Es una estremecedora imagen. Esos Cristos hermosos, preciosos, esas imágenes de la Virgen preciosas y llenas de flores, hermosos vestidos. No. También la Virgen está allí como Jesús, en medio del fango, en el devenir de la historia, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, en nuestras miserias, allí cuando todo falta, allí cuando todo parece estar sucio, perdido, hasta allá, allí está también Nuestra Señora, allí aguardándonos, para animarnos, para abrazarnos, sin miedo, aunque vengamos sucios del trabajo, de la faena o por haber caído en el lodo. Allí está la Virgen y no tiene reparo en tendernos la mano, en abrazarnos, en cargarnos, en sacarnos adelante. Así es la Virgen, así es nuestra Madre, y así mismo es el Señor. También en esta asamblea hermosamente se hizo una carta de parte de todos los países de Latinoamérica en apoyo al pueblo de Venezuela, y junto con eso se organizó una comisión de obispos
de Centroamérica y de Venezuela para dar seguimiento puntual al desarrollo de lo que sucede en este país. También se hizo una carta a todo el pueblo de Dios que peregrina en este continente para animarlos y para acompañarlos a nombre de Dios y de la Iglesia. Al final, dentro de los muchos temas tratados, estuvo el de la migración. Recuerdo la voz de un obispo de Nicaragua que hablaba a un obispo de México y le agradecía por los trabajos que se hacían en las casas de migrantes, pero también pedía y también criticaba, por así decir, que los hermanos centroamericanos eran deportados de México, así como en Estados Unidos también a Centroamérica en camiones, muchos de los que entraban a territorio nacional. Pedí la palabra para expresar lo que ardía en mi corazón y compartí que el problema de la migración no se trata solamente de las casas de migrantes en México, las 75 llevadas por los católicos, si estaban en red o no, si estaban en condiciones o no de atender, que tampoco se trataba solamente del recorrido a lo largo del país, con las atenciones, con los peligros o falta de ellas, sino les decía, con pena y tristeza les dije, mi país atraviesa muchos problemas. En 20 años, más de 50,000 desaparecidos. En 10 años, más de 1,500 fosas clandestinas, con miles de cuerpos encontrados, la mayoría no identificados. Sí. La violencia que arrasa muchas ciudades y muchos estados en México. México no puede solo, un país solo no puede enfrentar este serio problema. Si no tomamos en cuenta también lo que es el trasiego de la droga, el tráfico de armas, la falta de inversión en los países más pobres, no podremos resolverlo. Si no entramos a trabajar todos los países de este continente, solo así podremos hacer algo. De otra manera, ningún país por su propia cuenta podrá resolverlo. Necesitamos todos entrar y comprometernos a trabajar. Hubo un silencio y quedó el tema para seguir avanzando y para seguir trabajando. Es un desafío hoy al mundo y a la Iglesia. Si no estamos unidos como Iglesia a nivel continental, poco podremos hacer. Si no estamos unidos como países hermanos, poco podemos hacer. Los muros de la vergüenza que se esfuerzan en construir, jamás impedirán que se suscite, que se despierte el espíritu fraterno entre todas las naciones. Y eso tenemos que luchar por conseguirlo. Volviendo al Evangelio, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, palabra muy hermosa, hermanos. Al principio de la era cristiana, los cristianos eran conocidos como el camino. Qué hermoso. ¿Por qué el camino? ¿Por qué?
Repasemos la historia sagrada. Que no salió Abraham dejando Ur de Caldea, dejando su parentela y buscando una tierra prometida. Que no salió Moisés con el pueblo de Israel por el desierto en busca de esa añorada tierra prometida, atravesando sed, hambre, problemas. Que no salió también María y José en camino hacia Belén y con el niño recién nacido en camino hacia Egipto. Que no vinieron los Reyes Magos en camino también, largo, azaroso, incierto, buscando a ese rey de reyes. Que no anduvo Jesús de pueblo en pueblo, descalzo, caminando, sanando, curando leprosos, moribundos, incapacitados, cojos, ciegos. Que no anduvieron los apóstoles también por todo el mundo en camino. ¿Podríamos no ser entonces los cristianos identificados por esta palabra, el camino? ¿Y quién es el camino? El camino no es un lugar. El camino solo es una persona. El camino no garantiza una llegada o un aterrizaje suave, una llegada a tiempo, una llegada sin problemas. El camino, la persona, garantiza llegar por su poder, por su atracción, por su amor, por su fuerza, pero no exentos de contrariedades, de peligros, de problemas, de caídas, de pecados. Lo importante es llegar, abrazar y encontrar a esta persona, fin del camino, el camino en sí mismo, esta persona con quien yo me abrazo, a quien yo amo, a quien yo tengo, a quien yo llevo en mi corazón. Por algo empieza hoy la lectura. ¿Qué dice hoy? No pierdan la paz, no tengan miedo, ¿sí? Para consuelo nuestro, hermanos, hoy la palabra de Dios, el Evangelio empieza diciendo: no pierdan la paz, no tengan miedo. ¿Sí? Yo estoy con ustedes. ¿Sí? El camino, la verdad. La verdad tampoco es una cosa, tampoco es una idea o noción, es una persona. La verdad, una verdad dicha, no a gritos, no a imposiciones, no, una verdad dicha, suave, sin violencia, sin agresiones, sin menoscabo de nuestra dignidad. Una verdad dicha al alma, dicha al corazón, dicha con ternura, dicha con suavidad. Esa es la verdad de Cristo. Una verdad que no viene a estropear nuestra vida o a estropear el alma, viene a abrazarnos, a conquistarnos, a sanarnos, a envolvernos, a rescatarnos. Esa es la verdad de Dios. El mundo necesita de Dios, no necesita de bombas, sino de palabras de comprensión, de perdón, de reconciliación. Una verdad misericordiosa, una verdad incluyente, una verdad que bese, que abrace, que perdone.